Oramos. Bondadoso Dios y eterno Padre que moras en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites venir a tu casa de oración. A pesar de la lluvia, Señor, muchos de mis hermanos están aquí. Gracias por cada uno de ellos, Señor. En estos momentos queremos pedirte que tú nos acompañes, que estés con nosotros, que al abrir tu palabra, Señor, tú nos dirijas para poder comprender lo que tú deseas enseñarnos. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Hoy les asiento. doy la cordial bienvenida. Espero que se sientan en su hogar. Pueden tomar asiento. Ahorita le voy a pedir al grupo de sonido de que pongan la historia de los niños. Tranquilo. El niño misionero. La semana pasada conocimos a Tony, un niño que se mudó con su madre a Singapur para aprender inglés. Cuando Tony terminó el segundo grado en la escuela dentista en Singapur, hablaba inglés como si lo hubiera hablado toda la vida. Su padre entonces les pidió a Tony y a la mamá que regresaran a casa, a su país, donde él los estaba esperando. Tony se despidió de sus amigos de la escuela adventista y la mamá se despidió de sus amigas en la iglesia adventista. Tony y su mamá se despidieron de Singapur y regresaron a casa. Tanto él como su mamá estaban felices de regresar a su casa para ver a papá otra vez. Pero ambos extrañaban ir a la iglesia adventista todos los sábados. Así que la mamá buscó una iglesia adventista en su ciudad, donde, después de 6 meses de búsqueda, llamó a la amable mujer que había conocido en la parada de autobús y le pidió: ¿Puedes ayudarme a encontrar una iglesia adventista? Tony y yo extrañamos mucho la escuela sabática. Yo no sé cómo encontrar una iglesia adventista ahí. Le pediré ayuda al pastor. El pastor encontró el número de teléfono de un dirigente de la iglesia adventista en la ciudad de Tony y pronto la madre recibió el número. Poco tiempo después, Tony y su mamá se reunieron con aquel líder adventista y escucharon una historia increíble. 3 años antes, aproximadamente por el mismo tiempo en que Tony se había mudado a Singapur para aprender inglés, un misionero extranjero se había trasladado a su ciudad. Mientras Tony estaba aprendiendo inglés en Singapur, el misionero estaba tratando de aprender el idioma de Tony, pero se le hacía muy difícil, así que le pidió a Dios: Señor, por favor, envía a alguien que hable inglés para que me ayude. Tony y su mamá conocieron al misionero y les agradó mucho. Cuando la madre vio que el misionero no podía hablar muy bien el idioma de ellos, le dijo: Tony habla muy bien el inglés. Él puede ayudarte. A mí gustaron la idea. Dijo él que durante 3 años había querido predicar los sábados, pero no pudo porque nadie podía entenderlo. El siguiente sábado, él y Tony se pusieron de pie para predicar. Los miembros de la iglesia se sorprendieron, pero cuando escucharon a Tony traducir el sermón del misionero a su propio idioma, sus ojos se iluminaron con alegría. Estaban escuchando la palabra de Dios a través de la boca de un niño. Tony y su mamá estaban felices de poder ir a la iglesia otra vez, pero el misionero sentía pena por Tony, pues era el único chico en la iglesia, así que creó una escuela sabática solo para él. A Tony le gustó tanto la clase que invitó a sus amigos a asistir y ayudó al misionero a traducir sus lecciones para sus amigos. Su alegría era más grande porque había conocido a un nuevo amigo, Jesús.
amaba a Jesús con todo su corazón y quería vivir con él para siempre. Gracias por sus ofrendas misioneras de la escuela sabática. Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu... Probad y ved. Historia de hoy. Dios existe, Él es real. Este era uno de los paseos favoritos de nuestra familia. Yo, Pastor Eduardo Astudillo, mi esposa Elizabeth, mis hijas Caris y Lisette, disfrutábamos mucho de ir a la playa, pasear y ver el mar en nuestro nuevo distrito. Mirábamos emocionados y asustados como las fuertes olas golpeaban tan violentamente en las rocas a pocos metros de nosotros. Por ese mismo día, mi hija mayor Haris se enfermó con una fuerte gripe y llegó a descansar en su cama, donde constatamos que estaba con una fiebre muy alta. En esos días, yo estaba realizando una semana de oración en el Colegio Adventista de Antofagasta, Chile, y el énfasis de esa semana era hablar acerca del poder de Dios para realizar milagros. En esta hora, si hay un mensaje que quisiera que durante esta semana pueda quedar claro en su mente, en su corazón, y día tras día vamos a estar repitiendo aquella frase, es que Dios existe, es real y Él puede hacer milagros en tu vida. Esa misma tarde, al llegar a casa, verificamos que Haris seguía con fiebre. Los primeros exámenes indicaban que tenía un nivel de glóbulos rojos muy bajo y un descontrol de leucocitos en su sangre. Le hicimos nuevos exámenes en otro laboratorio para comprobar. Nuestra hija Haris tenía leucemia aguda. Fueron momentos muy difíciles para nosotros como familia. Era la primera vez que nuestra pequeña hija se separaría de nosotros. En la escuela había una corriente de fe y oración por nuestra familia. Los profesores se reunían para orar pidiendo a Dios por un milagro en la vida de Haris. Los administradores de la iglesia vinieron hasta nuestra casa para orar por nosotros. Nuestra vida a partir de ese momento se transformó en un gran clamor a Dios, suplicando por su misericordia por nuestra pequeña hija. Siempre nuestro pensamiento era, nuestra hija no tiene leucemia y si la tiene, Dios la sanará. Salimos tristes, mas dispuestos a volver al siguiente día para conversar con el médico. Pero lo que no imaginábamos sucedió. El médico volvió corriendo a nuestro encuentro para decirnos que los exámenes habían llegado y que revelaban que Haris no tenía nada, que Haris no tenía leucemia, contradiciendo todos los exámenes anteriores, que podíamos llevarnos a nuestra hija a casa. A partir de ese día, Haris nunca volvió a enfermarse de sus constantes gripes. Dios hizo un milagro general en su salud. Sabes, si bien fueron momentos muy difíciles para nosotros como familia, y en esos días pudimos comprobar que Dios existe, que Él es real y que Él puede hacer milagros en tu vida. Ya han pasado 7 años desde aquel momento en donde Dios hizo un milagro en nuestra hija. Hoy, pastoreando en Santiago de Chile, pueden ver el crecimiento de nuestras hijas, y aquí junto a mi esposa, junto a Lisette y junto a Haris, en quien Dios hizo el milagro, queremos confirmarles que Dios se manifestó y hasta aquí lo ha hecho para honra y gloria de su nombre. Yo siento que desde ese momento Jesús cambió mi vida y la transformó. Probad y ved. Y ahora
Les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Ahora los diáconos pasarán a recoger los diezmos y ofrendas entonando el himno 522. Suenen las palabras del buen Salvador, o traer el diezmo al granero, aclamar a Cristo dueño y creador, dale lo mejor primero, o traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberar ofrendas, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera es vuestra hacienda. Tenemos nuestros rostros para orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, porque estamos en tu santo día, Señor. En esta hora te pido que por favor aceptes estos diezmos y ofrendas, Señor, y que los que nos queden en nuestros bolsillos, Señor, que tú los dirijas en buenos caminos, Señor, y que nos protejas siempre. En Jesús, amén. Ahora tendremos nuestro canto especial por Nancy y nuestro hermano Omar. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Amén. Gracias a Dios que nos permitió llegar a este lugar, ¿verdad? La lluvia estaba muy fuerte hace rato, pero Él tuvo a bien que pasara para que nosotros pudiéramos llegar. Gracias por su compromiso. Vamos a tener un canto especial para honra y gloria a nuestro Dios. Este es el Salmo 23, parte de él, y así se llama, Salmo 23. Cristo es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar y me pastoreará. Confortará, me guiará por sendas de justicia
tú estarás conmigo. Me infunde aliento tu vara y tu callado, oh Señor. Tú estás conmigo. Mesa prepararás delante, oh Dios de mí, y con aceite mi cabeza ungida es por ti, y ya mi copa está rebosando y ciertamente sé, Señor, que bien y misericordia por siempre me guiará. Todos los días, a cada instante de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Moraré por largos días. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque yo sé que tú estarás conmigo todos los días, a cada instante de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Moraré por largos días. Amén. Feliz sábado, hermanos. Hoy voy a tener la lectura bíblica. Si por favor pueden abrir sus Biblias para Génesis 7:2. Digo 2:7, disculpa. Dice así: entonces Dios, el Señor, moldeó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Amén. Ahora, hermanos, si nos podemos poner de rodillas para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos has dejado tener un sábado más para alabarte y glorificarte. Padre, hoy te pongo al hermano Omar en tus manos para que él pueda predicarnos tu palabra. Padre, te pido por favor de que nos hagas entender algo del tema que el hermano nos va a poner hoy. También te pido
que nos hagas entender y que nos hagas comprender lo que tú quieres que nosotros hagamos en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, una vez más. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí. Vamos a estudiar un poco la palabra del Señor. Vamos a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero el tema que vamos a tratar no es muy corto, así que vamos a comenzar. Vamos a poner el PowerPoint, por favor, para comenzar. Ok, dejo para atrás. Ok, bueno, hoy vamos a hablar acerca de 2 errores capitales en el tiempo del fin. En realidad esto es una continuación del tema que nosotros tuvimos la semana pasada, de la vez pasada que yo prediqué. La semana pasada nosotros hablamos del sábado, hoy vamos a hablar de algo diferente. Vamos a ir a Apocalipsis 14, 16, versos del 13 al 16. Lo tenemos aquí porque necesitamos ahorrar un poquito de tiempo, pero usted puede anotar el texto y corroborarlo más tarde. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar rápidamente. Oramos. Eterno Padre, tú conoces todas las cosas, Señor. En tus manos nos colocamos. Dirígenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos. Bueno, vamos entonces para allá. Apocalipsis capítulo 16, versos del 13 al 16, hablando de los eventos finales, dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, el cual representa a Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que representa todo el sistema apóstata, todos los que abandonaran la ley de Dios. Dice que 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí tenemos una triple alianza. Tenemos a Satanás, la bestia y el falso profeta, tratando a través de los espíritus demoníacos de influenciar en la mente de los reyes de la tierra para alistarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En el tiempo del fin, de acuerdo a lo que nos dice Mateo capítulo 24, dice que habrán muchos Cristos, ¿verdad? Falsos Cristos en realidad, y que harán falsos milagros, de tal manera que si fuere posible, engañarían incluso a los escogidos. Esto que vamos a leer se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, página 70, y dice así: merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma. Ese es el primero. El primer error que tenemos es el de la inmortalidad del alma, y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel, es decir, el error de la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo.
Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Así que aquí tenemos una advertencia. Dice que en el tiempo del fin habrán dos cosas esenciales en las cuales nosotros tenemos que tener especial cuidado. Dice que en la doctrina de la inmortalidad del alma y en la santidad del domingo. En realidad, ninguna de las dos es cierta. El que es santo es el día sábado, del cual ya hablamos, y la otra doctrina que vamos a ver hoy es la de la inmortalidad del alma. Hay dos corrientes de pensamiento en el mundo cristiano, dos corrientes de pensamiento. El primero y la gran mayoría piensa que nosotros tenemos un alma inmortal. Ahora, les pediría que levantaran las manos los que creen que tenemos un alma inmortal, pero no las levanten. La primera corriente de pensamiento dice que nosotros tenemos un alma inmortal, que cuando se muere el ser humano, esa alma inmortal, si fue buena va al cielo, si fue mala va al infierno. Esa es la creencia popular, es lo que se ve en las películas, ¿verdad? Como en La sombra del amor, se ven las caricaturas como Gasparín. ¿Qué es Gasparín? Un fantasmita de un niño, ¿verdad? El niño murió y se convirtió en fantasma, y lo que anda por ahí es su alma. Esa es la idea popular. La otra corriente de pensamiento es que nosotros no tenemos un alma, nosotros somos un alma. Ahora, ¿cuál de los dos tendrá razón? Recuerdan que hace rato nosotros hablamos que la doctrina de la inmortalidad del alma es la base del espiritismo, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Bueno, ¿qué es el espiritismo? De acuerdo al diccionario, espiritismo es creencia en que los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material y pueden comunicarse con los seres vivos en ciertas circunstancias, especialmente gracias a la acción de médiums. También hay otra definición, conjunto de prácticas realizadas para comunicarse con los espíritus de los muertos, ¿verdad? Eso es espiritismo. En la Biblia nosotros encontramos que cualquier clase de espiritismo está prohibido por Dios bajo pena de muerte. Por ejemplo, en Deuteronomios 18:10. Deuteronomios 18:10 dice lo siguiente: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, quien lo sacrifique, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. También tenemos Levíticos 20:27 y dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Así que nosotros vemos que el hecho de tratar de comunicarse con los muertos está prohibido por la Biblia. Dios prohibió terminantemente que un ser humano trate de entablar comunicación con los muertos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los muertos no saben nada. De hecho, si ustedes recuerdan la historia de Saúl, ¿cuál fue el pecado por el cual Dios desechó completamente a Saúl? Exactamente, fue con una adivina a consultar supuestamente el espíritu de Samuel. ¿Tiene el hombre un alma, sí o no? Dice, la creencia de que el hombre tiene un alma inmortal es la base del espiritismo, como leímos allá. Por lo tanto, es necesario entender este tema. Y nos hace una pregunta: ¿cuál fue la primera mentira dicha al ser humano? ¿Quién me puede responder esa pregunta? No morirás. ¿Quién dijo esa mentira? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Sí, Dios le había dicho a Eva: el día que comas del árbol, morirás. Y Eva no sabía que era morir, pero entendía que era algo malo. Pero viene Satanás y le dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas del árbol serás como Dios. ¿Sabe? Es interesante que dentro de las doctrinas del espiritismo se cree que el ser humano cuando muere alcanza un estado superior al estado corporal. Por ejemplo, ¿han escuchado? Les voy a hacer una pregunta, ¿ya han escuchado? ¿Han escuchado ustedes que cuando, por ejemplo, una persona muy querida se muere y le dice la mamá al niño: no te preocupes, te está mirando desde el...
O sea, en la tierra Él no podía mirarte desde el cielo, pero cuando muere, ahora parece que alcanzó un grado superior porque ahora puede mirarte desde el cielo. Y tú lo vas a ver constantemente. Ahora, entonces, Génesis 3, lo que Scarlett dijo, 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y sigue diciendo, este es el mismo pensamiento, creencia fundamental del espiritismo, lo que acabamos de decir. Ahora, para nosotros poder entender exactamente qué es lo que pasa en la muerte, nosotros tenemos que entender qué es lo que pasa en la vida. ¿Cómo fue que Dios creó la vida? ¿Cómo Dios creó al ser humano? Ahora, yo les voy a pedir que me tengan paciencia porque hay muchos textos que vamos a tener que estudiar. Si se nos hace muy tarde, paramos y otro día seguimos, pero vamos a ir con calma. Así que vamos a ver Génesis 2:7. Génesis 2:7 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí tenemos el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento. ¿Cuál es el segundo elemento? Aliento de vida. Y el resultado fue un ser viviente. Es decir, cuerpo más aliento es igual a ser viviente. Ahora, les vamos a adelantar algo. Aquí en este texto, cuando nosotros vamos al original, se nos dice que esta palabra que dice aliento de vida es la palabra nefesh, y ahorita lo vamos a ver, es la palabra nefesh. Esta palabra tiene diversos significados. Y luego la otra palabra que se traduce como ser viviente es la palabra neshama. Ahora mira lo que dice en cuanto al cuerpo, al polvo de la tierra. Dice, la ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo. Los elementos de la tierra, la descomposición del cuerpo humano después de la muerte, da testimonio del mismo hecho. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Existen muchos otros en proporciones menores. Cuán cierto es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y también que volverá a la tierra. Esta es la parte fácil. Todos los cristianos coincidimos en esto, que nosotros somos polvo y regresamos al polvo. La parte controversial viene cuando entramos a buscar qué significa eso de aliento de vida. ¿Qué es eso de aliento de vida? Ok, aquí viene lo que va a ser un poco complicado. Aliento de vida, en el original es la palabra neshama. Y en realidad no se escribe así, porque es hebreo y ahorita lo vamos a ver. Ahora, aliento de vida, de acuerdo al comentario bíblico, dice, aliento de vida, neshama, proviene de la fuente de toda vida. El principio vitalizador entró en el cuerpo inerte de Adán. El instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida a su cuerpo se dice que es el aliento de Dios. El mismo pensamiento aparece en Job 33:4. El soplo, ahora la palabra neshama ya no se traduce aliento, pero se traduce el soplo del omnipotente me dio vida. Impartido al hombre, el aliento es equivalente a su vida, es la vida misma. Ahora, aquí le voy a pedir ayuda a Stephanie y vamos a comenzar a ver algunos textos. Usted puede anotar estos textos porque vamos a salir de aquí, vamos a entrar a otra página. Isaías 2:22, Primera de Reyes 17:17, Génesis 7:22 y Eclesiastés 3:19. Ok, vamos a ir entonces al primer texto. Vamos a analizar Isaías 2:22. Y lo que vamos a hacer es que Stephanie va a proyectar ahí en la pantalla. Aquí tenemos Isaías 2:22 en la versión Reina Valera 1960. En la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente: dejaos del hombre cuyo aliento, aquí está la palabra neshama, aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Ahora, ustedes saben que nosotros tenemos una traducción de la Biblia. Esto no es el original. El original es lo que tenemos aquí abajo. ¿Puedes subirlo un poquito, por favor, Stephanie? Por favor. Lo vamos a subir un poquito. Ahora, si ustedes notan, lo que nosotros tenemos aquí son puros símbolos y nosotros no le entendemos absolutamente nada a esto. Ahora, el hebreo
según podemos entender aquí, se lee un poco diferente de lo que se lee el español. Nosotros leemos de izquierda a derecha, el hebreo se comienza leyendo de derecha a izquierda. Ahora, dice lo siguiente: cesad a vosotros del hombre que aliento, y vamos a hacer una pausa ahí. Aquí está la palabra neshama. Esta es la palabra neshama, es aliento. Ahora, como son símbolos y nosotros no vamos a grabarnos estos símbolos, los del diccionario bíblico nos hicieron un trabajo un poquito más fácil. Ahora, yo quiero que ustedes memoricen este número: 5397, 5397. Esa es la palabra neshama. Y aquí en este texto de Isaías se traduce aliento. Aliento. Ahora vamos a ver el otro texto. Acuérdense que el número es 5397. El otro texto es Primera de Reyes 17:17. En español dice lo siguiente: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ahora vamos a darle un poquito más abajo para poder ver. Y vamos a darle un poquito más abajo para darle un poquito más abajo para no leer todo el texto. Más abajo, creo. Hacia tu izquierda. Ok, entonces aquí seguimos leyendo. Dice que la dueña de la casa, y fue su enfermedad fuerte, muy fuerte o muy fuerte, hasta que no. Seguimos leyendo para arriba, creo está. Para arriba. Sí, aquí está bajito. Aquí está. Ok, hasta que no quedó aliento. Aquí tenemos otra vez la palabra neshama. Ahora vamos a verla en el otro texto donde la traduce un poco diferente. El otro texto que tenemos ahí, que es el siguiente. Ese es una antes de esa. Bájalo para allá. Ahora presiona aquí en el botón verde, por favor. Ok, aquí tenemos Génesis 7:22. Génesis 7:22 nos habla de cuando existió el diluvio y destruyó todo lo que había en la tierra. Dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices. Nota que el espíritu de vida está en las narices. ¿Qué tenemos en la nariz nosotros? A ver, haga así. ¿Qué tenemos ahí? Entonces, ¿qué es el neshama? ¿Qué es el neshama? Es simple y sencillamente la respiración. Yo pregunto, ¿el neshama es una sustancia que tenemos por dentro que sale cuando morimos, o es solamente la respiración? De acuerdo al texto bíblico, solamente es la respiración. Aquí tenemos otra vez la palabra neshama, 5397. Pero vamos a avanzar, vamos a regresar al PowerPoint. Así que aquí tú te vas a dar cuenta que neshama se traduce de varias formas, se traduce de muchas otras formas. En Eclesiastés 3:19 nos dice que cuando el ser humano muere, vamos a ir a este texto, que cuando el ser humano muere, sucede lo contrario de la vida. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que existiera la vida? Juntó ¿qué? El polvo de la tierra con el neshama, y el resultado fue un ser viviente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa al momento de la muerte? Mira lo que dice Eclesiastés 3:19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración, esta es la palabra neshama, tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Es decir, que en cuestión de fuerza vital, el ser humano y la bestia compartimos la misma esencia. Tenemos aliento de Dios. Ahora, vamos a buscar aquí mismo, por favor, Eclesiastés 12:7. Nada más vea el 12 y el 7, por favor. Ok. Así que lo que sucede en el momento de la muerte es lo inverso a lo que Dios hizo cuando creó la vida. Dice, y el polvo, aquí tenemos el primer elemento, ¿verdad? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el ruach o el neshama, vuelve a Dios que lo dio.
Así que nosotros podemos ver que cuando nosotros morimos, lo único que sucede es lo inverso. ¿Qué pasa cuando una persona está muy enferma ya y llega el momento en que tiene que descansar? ¿Qué es lo último que hace? ¿Qué es lo último que hace? ¿Cuál? ¿Qué es lo último que hace la persona? Literalmente, ¿qué es lo último que hace? ¿Verdad? Hace un y descansa. Es decir, la fuerza vital lo abandona. Vamos a regresar al PowerPoint, por favor. Ok. Así que nosotros ya vimos aquí en cuanto a la respiración lo que es Neshama. Ahora, volvemos a hacer la fórmula. El cuerpo, el polvo más aliento es igual a alma viviente. El comentario bíblico hablando sobre alma viviente dice lo siguiente: un ser viviente. Cuando a la forma inerte del hombre se le comunicó este divino aliento de vida, el Neshama, el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, la palabra para ser viviente es la palabra Nefesh. En la Biblia Reina Valera, la palabra Nefesh se traduce como alma, pero también en Job 41:21 se traduce como aliento. En 2 de Samuel, capítulo 18, verso 17, se traduce vida. En Génesis 34:3 se traduce como alma, pero como la fuente del corazón, donde dice que el hijo del príncipe de una ciudad se enamoró de una mujer y su alma quedó ligada. ¿Qué pasa cuando un ser humano se enamora? ¿Dónde es que surge ese pensamiento o ese sentimiento? En el corazón, ¿verdad? En la mente. Así que aquí la palabra Nefesh se traduce como corazón. Luego en Génesis 12:5 se traduce como persona. En Levíticos 4:2 también se traduce como persona. Ahora, aquí vamos a ver unos cuantos ejemplos porque esto es lo que nosotros necesitamos entender. A veces cuando nosotros leemos en la Biblia Reina Valera y dice, por ejemplo, en Génesis 12:7, que dice que Abraham tomó las almas, nosotros a veces pensamos que está hablando de alguna sustancia que tenemos por dentro que es diferente al cuerpo y que sale y que cuando morimos se va al cielo. Pero yo quiero que ustedes noten que en ninguna de estas ocasiones se liga la palabra alma con la palabra inmortal. La Biblia no da ninguna referencia de que el alma sea inmortal. No hay ninguna referencia. Ahora le voy a pedir a Stephanie que vamos a comparar algunos textos. Por ejemplo, vamos a comparar en 2 de Samuel capítulo 18 verso 13. Y vamos a ir nuevamente al original. Ok, aquí está. Segunda de Samuel 18:13 dice en español: por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida. Aquí está la palabra Nefesh. Nefesh, esta es la palabra Nefesh, pero ya no se traduce alma, se traduce vida. Pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Ahora vamos a subir un poquito el texto. Ok, la palabra Nefesh es este símbolo que vemos aquí y es la palabra 5315. 5315. Aquí se traduce mi vida, no se traduce mi alma. ¿Por qué? Porque en el sentido bíblico, el alma es la vida, es el ser humano. Por eso dice aquí, que donde dice que hiciera peligrar mi vida. Y aquí tenemos la palabra Nefesh. Vamos a ir al otro ejemplo, por favor. Génesis 2:7, el texto que nosotros acabamos de leer. Aquí la palabra Nefesh se traduce un poco diferente. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz y aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En su Biblia Reina Valera dice alma viviente, o en alguna versión dice alma viviente. Creo que en la 95 dice alma viviente. Ahora, hasta el final, porfa, Stephanie. Ok, aquí está. Ser viviente, tenemos la palabra ser, es la misma palabra, 5315. Yo pregunto, ¿aquí la Biblia está hablando de la palabra alma como la totalidad del ser humano o está hablando como una porción del ser humano, como una especie de fantasma que el ser humano tiene por dentro? ¿Cuál es el sentido bíblico de la palabra aquí? Simple y sencillamente es hombre.
Alma es igual a hombre. Vamos al otro texto, por favor. Ok. Ese no tiene nada, ese no es nada. El otro que sigue, por favor. Ok. Ese es Job, dale el siguiente, ese la traduce como aliento. Ok. El que sigue también. Ok. Aquí está Génesis 34:3. Génesis 34:3 traduce la palabra alma y es la misma palabra neshama. Dice, pero su alma, dale acá atrás. Ok. Dice, pero su alma, su nefesh, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Aquí tenemos otra vez la palabra alma y la tenemos aquí. Su alma. Así que tú te vas a dar cuenta que en la Biblia tú puedes traducir alma como vida, como aliento, como ser humano, como persona, o simple y sencillamente con un pronombre personal, o incluso como sangre. Así que vamos a regresar al PowerPoint. Ok. Así que nosotros hicimos todo eso para que nosotros podamos entender que cuando Dios creó al ser humano, la Biblia no dice, Génesis 2:7 no dice que Dios puso un alma en el ser humano. Dice que el ser humano era el resultado del aliento de vida combinado con el polvo y fue igual a un ser viviente. Simple y sencillo, el ser humano es un alma. Ok, aquí tenemos otros textos que usted puede comprobar, donde se traduce también la palabra nefesh, la palabra alma. Salmo 119, 167 dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Ahora, yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Dónde guardamos información? Porque mira lo que dice aquí, mi alma ha guardado tus testimonios. ¿Dónde guardamos información? ¿Dónde guardamos información? Literalmente. En el cerebro. Entonces, ¿cuál es el sentido bíblico de la palabra alma aquí? Mente, simple y sencillamente mente. Salmos 13:2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Cuando alguien nos habla y nos da un consejo, ¿dónde lo procesamos? En la mente. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra alma? A la mente, al cerebro. Luego dice, con tristeza en mi corazón cada día, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Job 6:7, las cosas que mi alma no quería tocar, si el alma fuera algo que el ser humano tiene por dentro y que vive aparte, el alma no tendría la capacidad de tocar. ¿Con qué tocamos? Con las manos. Así que, ¿cuál es el sentido de la palabra alma? Ser humano. Dice, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Por último tenemos Job 10:1. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Cuando nosotros sentimos amargura, cuando sentimos tristeza, ¿dónde brota ese pensamiento, ese sentimiento? En el corazón. Así que, ¿cuál es el sentido de la palabra alma en este texto? Corazón. Simple y sencillamente corazón. Ahora, cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, el asunto cambia, porque en el Nuevo Testamento ya la Biblia no está escrita en hebreo, pero está escrita en griego. Y en griego la palabra alma es la palabra suje. Son estos símbolos que vemos aquí. Y el número con el cual se identifica es 5590. La palabra suje. ¿Y qué significa suje? Lo mismo, vida, aliento, persona. Simple y sencillamente. Por ejemplo, en Marcos 3:4 dice, y le dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida. Y aquí tenemos la palabra suje. Aquí la palabra alma simple y sencillamente se traduce vida. Salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. En Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Pero aquí hacemos una pausa. De acuerdo a la costumbre popular, el alma es inmortal. Y si el alma es inmortal, ¿cómo es que dice Santiago que el alma puede estar en peligro de muerte? ¿Cómo puede ser? No puede ser. Porque alma simple y sencillamente significa ser humano. ¿Qué está diciendo? Que si tú logras hacer que tu hermano
se arrepienta o cambie de parecer, dice que lo salvarás de la muerte. Por eso dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, es decir, a una persona, y cubrirá multitud de pecados. La siguiente, Lucas 12, 19 al 20. Aquí está hablando de la parábola del rico insensato. Dice, y diré a mi alma, es decir, me diré a mí mismo, alma o mí mismo, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Yo pregunto, todas estas actividades, ¿con qué lo hacemos? Con el cuerpo. Comemos con la boca, bebemos con la boca y nos regocijamos con nuestro corazón. Son todas actividades del ser humano. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En otro texto se traduce vida, es la misma palabra sujé. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Este es el mismo texto de Lucas, pero está en la versión Dios habla hoy, que es una versión un poquito más contemporánea. Y dice un poquito diferente, dice, luego me diré. Nota que ya no dice diré a mi alma, solamente dice me diré como pronombre personal. Amigo, alma, ¿ves? Tienes muchas cosas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te perderás la vida. Nota que en la versión Dios habla hoy, la palabra alma se traduce vida. ¿Por qué? Porque es igual, alma es igual a vida. Aquí tenemos un ejemplo claro en el Nuevo Testamento donde podemos ver que alma es solamente una forma de referirse al ser humano. Estos dos textos, aunque son diferentes, son la misma enseñanza de Jesús. Aquí en Mateo 16, 26 tenemos lo siguiente, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora, si nosotros nos quedamos aquí, pudiéramos decir, pero aquí está diciendo que el hombre tiene un alma y que la puede perder. Pero mira, si lo comparamos con Lucas 9:25, es la misma enseñanza pero con diferentes palabras. Dice, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde? Así, entonces, ¿qué es el alma? Uno mismo. La hermana Rosa es un alma, Apolo es un alma, Miguel es un alma, Ernesto es un alma, yo soy un alma. Por ejemplo, si yo estuviera predicando y no hubiera venido nadie, nosotros pudiésemos haber dicho, no se apareció ningún alma. ¿Estaría bien dicho? Sí, porque alma es ser humano. O a veces cuando nosotros bautizamos personas, decimos, bautizamos 5, ¿significa que bautizamos 5 espíritus? No, significa que bautizamos 5 personas. Así que podemos ver, en conclusión, el hombre no tiene un alma, el hombre es un alma. Ahora, yo quiero que notes algo. Nosotros ya hablamos un poquito sobre el alma y estos textos que vamos a ver son textos que ustedes conocen. Por ejemplo, tenemos Salmos 115, 17 al 18. Salmos 115, 17 al 18 dice, no alabarán los muertos a Ja, o es una abreviación de Yahvé o Jehová. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Yo pregunto, ¿no creen algunos de nuestros hermanos que cuando un cristiano muere se va al cielo a cantarle a Jesús? ¿No es eso lo que creen algunos hermanos? Pero mira lo que dice la Biblia, no alabarán los muertos a Jehová. Es decir, no están alabando. De hecho, dice que descienden al silencio. Tú puedes ir al panteón y a los cementerios se les llama camposantos. ¿Por qué? Porque es un lugar tranquilo y callado, porque no hay absolutamente nada. Salmos 146, versos del 3 al 4, dice lo siguiente, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, el Neshama, el Ruach, sale de su cuerpo y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. La Biblia es clara, la Biblia te está diciendo, cuando un ser humano muere,
en ese mismo día perecen sus pensamientos. A veces la creencia es de que si el tío se murió, pero tenía problemas con el otro tío porque estaban peleando terrenos, el alma del tío que se murió regresa a jalarle la pata al otro tío que no se portó bien, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cuando el ser humano muere, ese mismo día perecen sus pensamientos. Queda en blanco, en pausa. Es como, miren un tantito hacia atrás, es como esa cámara que tenemos ahí. Esa cámara está grabando, ¿verdad? Graba. ¿Qué pasa si en este momento Stephanie va y le pone play? La cámara se para. ¿Y qué pasa si después de una hora Stephanie viene y le pone otra vez play? La cámara comienza a grabar. Eso es la muerte. Cuando el ser humano muere, ¡pup!, se apaga. Y no hay absolutamente nada. Y cuando Jesús venga, si nosotros resucitamos en la primera resurrección, será otra vez un ¡pop! Y habrá pasado como si fuera un segundo. Para Adán, más de 6,000 años. Para otros, 2,000 años. Para unos, 5 años. Pero en realidad, entre el lapso de un tiempo y otro tiempo, es solamente como un segundo. Por ejemplo, si esa cámara ahorita le ponemos pausa y luego comenzamos a grabar dentro de 2 horas, ¿cuánto tiempo habrá pasado entre una grabación y la otra? 2 horas, ¿verdad? Pero en la grabación de la cámara, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Nada. Una escena sigue la otra escena y es como si nada hubiera pasado. Eso es exactamente la muerte. Ok. Aquí tenemos lo que Jesús dijo en cuanto a la muerte. Juan capítulo 11. Aquí está hablando de cuando Lázaro murió. ¿Cuántos días estuvo Lázaro en el sepulcro? O sea que ya Lázaro debió de haber estado, ¿dónde? Según la creencia popular. Ya debió de haber estado en el cielo, ¿verdad? Pero mira lo que dice Jesús. Dice, dicho esto agregó, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿En qué comparación le da Jesús a la muerte? Un sueño. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Ahora nota, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Qué es la muerte para Jesús? Es un sueño. Es como cuando nosotros después de un día de trabajo nos acostamos a dormir y despertamos al otro día. ¿Nosotros supimos qué pasó durante las 6 o 8 horas que dormimos? No, absolutamente nada. Ok, tenemos también Job 14:13, me parece que es. Dice, en cambio el hombre muere y desaparece. Perece el hombre y ¿dónde estará? Como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras existe el cielo, no despertará de su sueño. Nuevamente la Biblia compara la muerte como un sueño. El PowerPoint se termina ahí y solo voy a tomar unos minutos más y quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 12. Perdón, el capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9 y vamos a leer en el verso 4 en adelante. Eclesiastés 9:4 dice lo siguiente: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Si los dos estuvieran vivos, ¿cuál sería más fuerte? ¿Con cuál te quedarías tú? ¿Con el león o con el perro? Con el león, ¿verdad? Dice, mejor es perro vivo que león muerto. Verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos saben poco. ¿Eso dice? Dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ahora nota lo que dice el verso 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace
debajo del sol. Así que, mis queridos hermanos, la Biblia es clara en cuanto a este tema. ¿Y por qué nosotros necesitamos estudiar este tema? Bueno, por lo que nosotros leímos al principio. El espiritismo y la creencia de que el ser humano tiene un alma inmortal, que es la base del espiritismo, van a ser dos de los grandes errores que Satanás empleará en el tiempo del fin. Así como engañó a Eva en el principio, tratará de engañar a la humanidad al final de los tiempos, y muchas personas caerán. Por eso es necesario que nosotros entendamos, comprendamos este tema, y no solamente que lo entendamos, pero que también podamos explicarlo. Ahora, solo para terminar, quiero llevarte a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer en el verso... En el verso, permítame un segundo, 13, perdón, es 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13. Este es un texto que ya hemos leído muchas veces y vamos a terminar con él. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Como Jesús lo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Nuestra gran esperanza de vida no se centra en que cuando moramos vayamos al cielo, sino en que cuando moramos nosotros estemos preparados para el retorno de Jesús. Ahora, todo lo que nosotros estudiamos aquí es simple y sencillamente doctrina, ¿verdad? En la vida práctica esto va mucho más allá. ¿De qué me sirve saber a mí que yo no tengo un alma, que soy un alma, que qué es lo que pasa después de los muertos, de que se muere y todo eso? ¿De qué me sirve? Te sirve solamente para no ser engañado. Pero lo que verdaderamente Dios quiere de ti, lo que Jesús quiere de ti, es que cuando toque el momento de partir, tú estés preparado. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos preparados hoy para decir adiós? ¿Cuántos podríamos cerrar los ojos sin miedo? ¿Cuántos? Ninguno, ¿verdad? Por eso Dios todavía nos dio un día más, porque todavía no estamos preparados. Dios quiera que nosotros podamos prepararnos cada día más, que podamos seguir estudiando, que podamos seguir ayudando a otros a comprender. Todo eso que estudiaron, hermanos, traten de ahondar en el tema para que cuando alguien se acerque a ustedes, ustedes puedan responderles por ustedes mismos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y después de eso voy a pedirle a Jasmine que venga, va a tener un canto especial. Oramos. Bondadoso Dios y eterno Padre que moras en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por darnos herramientas para poder aprender un poco más. Danos ahora disposición, Señor, para poder emplear tiempo para estudiar tu palabra. Que nosotros podamos ir un poquito más allá de lo que siempre, Señor, aprendemos y conocemos, sino que podamos alcanzar la altura y la estatura que tú has deseado que nosotros alcancemos. En tus manos pongo a tu iglesia de Chesapeake. Cuídalos, Señor, guíalos, diríjalos de acuerdo a tu divina voluntad. En Jesús, amén. Amén. Ahora, Jasmine va a tener un canto especial. Bueno, vamos a tener un canto especial. Y terminamos con eso. Mientras Jasmine vienen, hermanos, les recuerdo que tenemos nuestra sociedad de jóvenes. ¿A qué horas? A las 4:30. Así que todos están cordialmente invitados. Traigan a su familia, a sus amigos, para que podamos apoyar a los jóvenes.
Dios creó a la humanidad. Un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo tuyo es todo lo que hay aquí, más del árbol que te mostré prohibido es. De cierto yo te digo, si lo tocas, morirás. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró al Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no, no. Qué triste cuando él entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Amén. Oremos una vez más para terminar y los diáconos darán la orden de salida. Padre, en tus manos ponemos nuestro ser, nuestra alma, Señor. En tus manos ponemos nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a cada día
prepararnos más para tu pronto regreso. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Cuídalos y ayúdanos para que podamos regresar más tarde. En el nombre de Jesús, amén.